Honorable Asamblea, como es de su conocimiento, el pasado día 30 de octubre recibimos una comunicación del órgano de Administración de Justicia del Poder Judicial de la Federación, con la que informa que acordó tener por recibida la renuncia de una persona jueza de distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Jalisco, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 76, fracción octava, y 98, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, en la sesión inmediata siguiente a su recepción, el 4 de noviembre del año en curso, la mesa directiva acordó turnarlo a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen. En este sentido, informo a la Asamblea que recibimos un dictamen de la Comisión de Justicia con punto de acuerdo en relación con la renuncia del ciudadano Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, de forma inmediata e irrevocable para los efectos del primer párrafo del artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. No obstante, el numeral 1 del artículo 193 del reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno en la que son puestos a debate y votación. En consecuencia, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza dispensar el requisito de publicación de las 24 horas a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Por tanto, proceda la Secretaría. Procedo, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora Presidenta. En consecuencia, procedemos al trámite del dictamen. Como ya comentamos, se encuentra publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría de lectura únicamente a su parte resolutiva. Doy lectura a la parte resolutiva del dictamen, Presidenta. Primero, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le conceden los artículos 76, fracción octava, y 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda tener por recibida y justificada la renuncia con carácter de irrevocable presentada por el C. Adrián Guadalupe Aguirre Hernández a partir del día de su presentación. Segundo, notifíquese al Instituto Nacional Electoral la determinación de esta soberanía a efecto de que realice las gestiones y notificaciones necesarias con la finalidad de que señale a la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos para ese cargo y para el caso de que dicha persona declinare o se encontrara imposibilitada, quien en grado de prelación corresponda, a fin de que rinda protesta en los términos del artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Senado de la República, 18 de noviembre del 2025. Es cuanto, Presidenta. Por tanto, se concede el uso de la palabra para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado al senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos.
Gracias, compañeras y compañeros senadores. Seré breve. En realidad se trata de un trámite que está absolutamente reglado desde la Constitución, pero en el que me parece importante distinguir el nuevo supuesto en el que estamos, toda vez que hace un par de meses esta soberanía conoció de la solicitud de licencia de una jueza federal, asunto que efectivamente debía de analizar, evaluar y calificar la Comisión de Justicia del Senado de la República mediante dictamen, toda vez que la licencia solicitada en aquel entonces por la juzgadora federal excedía de los 30 días que están establecidos en la Constitución para resolverlo por los órganos o por el órgano de administración judicial. En este caso estamos ante el supuesto de una renuncia, y en este caso la renuncia de un juzgador federal como de un magistrado o magistrada se desahoga y se autoriza por el órgano de administración judicial y solo se da vista al Senado de la República para efecto de solicitar al Instituto Nacional Electoral que desahogue el procedimiento de sustitución previsto en el artículo 98 constitucional en su primer párrafo y en su tercer párrafo. El día de ayer, la Comisión de Justicia del Senado de la República conoció de esta renuncia de este juez federal adscrito al Centro de Justicia Federal en el Altiplano, que por motivos médicos que están debidamente justificados y además así lo autorizó el órgano de administración judicial, ha presentado de forma inmediata e irrevocable su renuncia. Lo que ahora sigue es que el Instituto Nacional Electoral, conforme al procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 98 de la Constitución, no señale a la persona que del mismo género obtuvo la mayor votación o el segundo lugar de votación para ese cargo y por lo tanto esta soberanía le tome protesta correspondiente. De eso se trata, es simplemente una vista al pleno de esta soberanía. El Senado de la República solo conoce las renuncias para calificar la gravedad de ellas, de las ministras o ministros de la Corte, de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y, por supuesto, del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por su atención, muchas gracias. Esta discusión, el dictamen. Ha solicitado el uso de la palabra la senadora Carolina Villano Austria del Grupo Parlamentario del PRI para hablar en contra de este dictamen. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su permiso, Presidenta, quiero hacer referencia a este tema y quiero ilustrar a mis compañeros y compañeras senadoras que tal vez no están entendiendo este asunto en su magnitud jurídica, técnica y constitucional. Se trata de lo siguiente. Hace un mes, la magistrada Yanine Otalora solicitó a la presidencia de esta mesa directiva, mejor dicho, hizo saber que ella no iba a quedarse los años que le dieron a los magistrados como una concesión, un privilegio que tiene que ver con todo esto que hicieron de la reforma judicial y todo esto de la sobrerepresentación, esos premios que luego este régimen da a los que se portan bien. Sucede que la magistrada, cumpliendo esa fecha, dijo: yo no me quedo por congruencia, me retiro. Y ella solicitó en su oficio de hace un mes a la presidenta de la mesa directiva que aplicara el artículo 98, que justamente reformaron en la reforma
mal llamada reforma judicial. Por eso quiero pedirle, Presidenta, que me permita una moción de ilustración, que la secretaria me haga favor de leer el artículo 98 constitucional. Aquí lo traigo para que no pierdan tiempo. Me gustaría que lo lea de manera tranquila, pausada y clara. Muchas gracias. Proceda a la secretaría con la moción. Artículo 98. Cuando la falta de una ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrada o magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrada o magistrado del Tribunal Electoral, magistrada o magistrado de circuito y jueza o juez de distrito excediere de un mes sin licencia o dicha falta se deba a su defunción, renuncia o cualquier causa de separación definitiva, ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo. En caso de declinación o imposibilidad, seguirá en orden de prelación la persona que haya obtenido mayor votación. El Senado de la República tomará protesta a la persona sustituta para desempeñarse por el periodo que reste el encargo. Es cuanto, senadora. Gracias, secretaria. Si me permite otra moción, es el 4º y 11º de esa misma reforma, transitorios. Sí, se le permite la otra moción de ilustración. Transitorios 4. Los magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que estén en funciones a la entrada en vigor del presente decreto permanecerán en su encargo hasta el año 2027, concluyendo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección federal ordinaria que se celebre para tal efecto. 11. Para la interpretación y aplicación de este decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Es cuanto. Muy claro. Continúe con su participación. Gracias, Presidenta. Primero, el artículo 98 dice que a falta incluso de por cualquier causa debe llegar la del segundo lugar. Muchas gracias. Siguientes transitorios. Uno de ellos dice que se les amplía el periodo al 27. O sea, la magistrada Otalora, su posición de retirarse deriva de esta reforma. Ella es parte de esta reforma constitucional. Es decir, sí le toca la aplicación del artículo 98 porque ella es parte de esta reforma, de los artículos transitorios. Primero. Y segundo, dice que hay que atenerse a la literalidad porque ustedes hicieron esa reforma que es un retroceso en los derechos humanos. No se permite interpretaciones análogas y de ningún tipo. Literal, y literalmente dice eso el artículo 98. Ahora bien, ¿por qué entonces se niegan a que llegue una persona que fue electa en esa reforma judicial que organizaron ustedes? ¿Por qué no quieren que llegue? No la puso la oposición, incluso ustedes la pusieron en el acordeón. ¿Por qué no quieren que llegue? Que ese espacio se quede vacío hasta el 27. Pues hay muchas suposiciones, pero les voy a dar varios elementos. Una vez que se decidió que ese lugar se iba a quedar vacante, los magistrados del grupo oficialista del Tribunal Electoral se repartieron las plazas de ese espacio que va a quedar vacío, junto con todos los demás recursos. Y quiero decirles también que el presidente de ese tribunal que fue electo, y la ley dice que como sacó el mayor número de votos es el presidente, hoy tiene encima a los magistrados del oficialismo porque lo tienen sometido. No quieren que nadie llegue a hacer contrapesos. Ustedes saquen sus deducciones. Pero lo más importante, ¿por qué violan una reforma que ustedes hicieron? ¿Por qué les parece que esto no es relevante? ¿Por qué les parece? ¿Por qué hacen algo que cuestiona su propio ejercicio como senadores de la República? ¿Por qué no le dan el mismo trámite al juez que pidió licencia, que dice que porque está enfermo?
porque va a haber más renuncias, ¿eh? ¿Y cómo las vamos a procesar? ¿Con qué ley? ¿Con qué reforma la vamos a procesar? ¿Con esta o con la que se les antoje? Miren, ustedes hacen muchos abusos y hacen lo que se les pega la gana porque tienen concentración de poder. Por eso hacen abusos como los del sábado pasado, porque no tienen el menor reparo, porque saben que están protegidos, porque tienen todos los poderes. ¿Con qué objeto, senador Insunza? Y es tan amable de preguntarle a la oradora si me permite una pregunta. ¿Le permite hacer una pregunta? Con mucho gusto, presidenta. Sí, adelante, senador. Muchas gracias. Sí, tiene 1 minuto para hacerla y 2 minutos después para contestarla. Muchas gracias. La senadora Carolina Vigiano, al igual que su servidor, fuimos magistrados de un Tribunal Superior de Justicia. Y parto de la premisa que ambos conocemos los métodos de interpretación del texto constitucional, puesto que es un requisito fundamental para ejercer esa responsabilidad en esa altura de un tribunal local. Usted ha dicho que la reforma constitucional, publicada el 15 de septiembre de 2024, estableció la interpretación literal justamente del texto del propio decreto, y es así. Y de esa propia reforma se advierte con claridad indiscutible que son casos distintos el de la magistrada Yanine Otálara Malasis y el del juez que hoy estamos discutiendo. Yo le pregunto a usted, aunque no requiero su respuesta porque es un hecho público notorio, ¿participó la magistrada Yanine Otálara Malasis en la elección judicial extraordinaria el año pasado? Y si no participó, dígame usted cómo es posible que podamos ubicar en el segundo lugar de esa magistratura que no estuvo en la elección. Por su respuesta, muchas gracias. Adelante, senadora, tiene 2 minutos para responder. Muchas gracias, presidenta. Mire, senador, por eso pedí la lectura del artículo 98, porque dice: la falta de una ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado o magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrado o magistrado del Tribunal Electoral, magistrado o magistrado de circuito, jueza o juez, excediere de 1 mes sin licencia o dicha falta se deba a su defunción, renuncia o cualquier causa de separación definitiva, ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo. No dice si ya estaba o no estaba. No hizo una ley específica para una persona. Primer punto. Y la que le leí de la literalidad es porque dice que debe interpretarse de manera literal. Y literalmente dice eso, pero aún agrego algo más. Este espacio de la magistrada Yanine Otálara, ustedes lo metieron en lo transitorio, porque dijeron que se quede hasta el 27. Entonces es parte de la reforma, porque ella hizo eso porque ustedes la metieron a que se le extendiera su periodo 3 años. Eso, ustedes la pusieron, es parte. Ella fue electa por el Senado de la República. Y quiero decir una cosa, la que sí fue electa es la que quedó en segundo lugar, es la que debiera estar ocupando este espacio. Eso dice la ley, eso dice exactamente este artículo. Así dice, claro, usted puede interpretar como quiera, porque usted lo único que quiere es quedar bien con el oficialismo. Usted lo único que quiere es ganarse su candidatura en Sinaloa. Eso es todo. Pero aquí estamos para interpretar la ley, como ustedes dicen, literalmente. Gracias, presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura del Partido Verde Ecologista de México para hablar a favor del dictamen. Con su venia, presidenta. La renuncia del juez Adrián Guadalupe Aguirre Hernández encuentra fundamento en el artículo 98 constitucional,
el cual establece el procedimiento para la cobertura de vacantes a través del orden de prelación, llamando a la persona que haya obtenido el mayor número de votos en el proceso electivo correspondiente. Como es de su conocimiento, el juez Aguirre Hernández fue designado a partir del ejercicio democrático recientemente celebrado. Sin embargo, por circunstancias de salud, ha solicitado separarse de su encargo. Ante ello, este Senado de la República, en pleno ejercicio de esta facultad constitucional, debe analizar y conocer de la renuncia que está presentando, toda vez que se trata de una causa plenamente justificada y prevista dentro de nuestro marco normativo. Es importante subrayar que la reforma constitucional en materia del Poder Judicial tuvo como objetivo central fortalecer la legitimidad de quienes integran la función jurisdiccional, incorporando la elección popular como un mecanismo de participación ciudadana en la designación de juzgadores. Esta reforma surgió del anhelo de un poder judicial más cercano a la gente, más representativo y con mayor confianza social. Debemos reconocer la responsabilidad y la honestidad mostrada por el juez al admitir que el ejercicio adecuado de su función jurisdiccional exige dedicación absoluta y plena capacidad para atender las tareas inherentes a un cargo de tal investidura. En este sentido, conforme a los principios constitucionales, debe de llamarse a la persona que en estricto orden de prelación y dentro de su género, que haya resultado la siguiente más votada por el electorado. Este mecanismo garantiza el respeto a la voluntad popular, da certeza jurídica al proceso y asegura la continuidad institucional en la impartición de justicia. Lo que debe prevalecer, compañeras y compañeros, es que la vacante sea cubierta sin dilaciones, pues en el estado de Jalisco, mi estado, requiere contar con las personas juzgadoras necesarias para atender la demanda en materia penal. La ciudadanía no puede quedar en la indefensión, ni su acceso a la justicia puede verse retrasado por cuestiones administrativas o circunstanciales. Por ello, coincidimos plenamente que se lleve a cabo el mecanismo correspondiente para que sea el Instituto Nacional Electoral quien informe a esta soberanía quién habrá de ocupar la vacante en términos del mandato constitucional y con absoluto respeto al criterio de paridad. En el Partido Verde coincidimos en que debemos actuar con responsabilidad institucional y asimismo garantizar que la justicia continúe, respetando los mecanismos democráticos conforme a la voluntad ciudadana. Hoy, la reforma al Poder Judicial está vigente, es letra viva. Duélale a quien le duela. Y estamos avalando y estamos a favor de este acuerdo porque por cuestiones de salud, él mismo está solicitando el que entre en su lugar la persona que continúe y que haya sido posteriormente más votada después que él como juez. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Eric Iván Jaime Sarchundia, sin grupo parlamentario, para hablar en contra del dictamen. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias. Bien. Muchas gracias. Yo solicité el uso de la palabra y estoy en contra del dictamen por una razón estrictamente técnica. Ya lo había yo anunciado en la pasada ocasión, en el
pasado supuesto de una renuncia o una solicitud de licencia que había pedido una juez de distrito. Y yo anuncié, previne la situación en la que nos íbamos a encontrar cuando empezáramos a resolver y a estudiar cada una de estas hipótesis previstas en la Constitución, además, como bien señaló la senadora Carolina Villano, que me antecedió en el uso de la voz. Pero no solo eso, además el dictamen, y perdón que lo diga, se aleja totalmente de lo que aquí se ha venido a presentar, porque el dictamen en sí mismo establece que no es competencia nuestra resolver el tema de las renuncias ni calificar las causas graves en el caso de los jueces de distrito. Efectivamente, no es competencia del Senado. El artículo 98, en sus distintos párrafos, establece el procedimiento que debemos seguir y no es una ventanilla estrictamente de trámite y de intercambio epistolar entre el órgano administrativo y el Senado de la República. Miren ustedes, el dictamen que se nos ha circulado y se presenta a consideración establece con toda claridad, y es una contradicción del propio dictamen, y lo tengo que decir así para mis compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Justicia, con todo respeto, que no tiene congruencia alguna ni con la Constitución, ni con la ley orgánica, ni mucho menos en el propio dictamen que estamos nosotros leyendo. Y me explico. Dice con toda claridad el dictamen y se fundamenta en el artículo 76 y en el artículo 98 de la Constitución cuando proceden las renuncias. Y específicamente en el caso de los jueces de distrito, no se establece en esa hipótesis esas renuncias. Solo llega hasta ciertos grados del Poder Judicial de la Federación, pero no los jueces de distrito. Sin embargo, estamos nosotros considerando recibir por parte del órgano administrativo del Poder Judicial esta documentación y este informe relacionado con la renuncia que nos van a empezar a llegar por parte de los jueces de distrito cuando esto ocurra. Hay una pregunta, presidente. Sí, la senadora Carolina Villano, ¿con qué objeto, senadora? Presidenta, si me permite el orador hacerle una pregunta. ¿Le permite una pregunta a la senadora? Con todo gusto, presidente. Sí, la pregunta tiene 1 minuto para formularla, senadora. Muchas gracias. Con la argumentación que me permití expresar hace un momento y con lo que usted está abonando, senador, ¿qué pasaría si los magistrados que hoy están en el tribunal, la señora Mónica Soto, los señores Felipes y el magistrado Reyes, qué pasaría si uno de ellos, dos o todos, faltaran? ¿Cómo se podría solucionar eso? Si faltaran por alguna razón, ya sea renuncia, enfermedad, muerte, lo que sea, como dice el 98, ¿qué pasaría? Y usted dígame si este artículo 98 y el transitorio no está ya siendo parte de la reforma a los magistrados que están ahí, porque ellos no entraron a la elección, es cierto, porque los querían de árbitros. Entonces, ellos ya son parte de la reforma, porque el transitorio les da vida cuando les dice te voy a extender tu periodo. Gracias por su respuesta. Sí, gracias. Adelante, senador. Gracias, presidenta. Efectivamente, es de llamarse la atención que en el caso que establece la senadora Carolina Villano, con toda claridad se establece en el 98 y en el transitorio todo un procedimiento para sustituir a quienes, en su caso, falten de manera temporal o definitiva. Si llegaran a faltar todos las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral, naturalmente tienen que ser sustituidos primero por un tema de género, por quien corresponda conforme al género. Y como dice el artículo 98, quien se supone debía haber o debe subir en orden de prelación. Naturalmente ese es el proceso, que ahora, si me permiten, rápidamente señalo en una opinión personal
que esas extensiones de los actuales magistrados electorales inicialmente tiene un vicio constitucional, porque ellos debieron de haber terminado su periodo como estaba establecido y como fueron en su momento designados por esta soberanía. No debió de haber continuado en un proceso y en una bola rápida de un transitorio para darles una extensión de algo que inicialmente, en principio, tenían que ser forzosamente votados, porque así era el numen de la Constitución cuando se reformó en septiembre del 2024. Ese era el proceso específico que se establecía. Y ahora, en este caso en particular, estamos nosotros volviéndonos una ventanilla de trámite ante las ausencias definitivas o temporales de los jueces de distrito, cosa que no debiera ser, porque en la propia contradicción del dictamen que se nos somete a consideración, y me permito leerlo textualmente, dice: resulta claro que a esta soberanía no compete calificar causa grave que justifique la renuncia de una persona juzgadora de distrito. Sin embargo, y atendiendo a que el C. Adrián Guadalupe Aguirre Hernández hizo saber las causas que le impiden continuar desarrollando su labor como juzgador. Con su tiempo de participación, ya concluyó lo de Continúo, obviamente, en la idea que estoy estructurando, Presidenta. Sí, gracias. Desarrollando su labor como juzgador, estos se considerarán justificados, o se consideran, mejor dicho, y recorrijo, justificados. Pues no entiendo. ¿Estamos justificando o no estamos justificando? El dictamen dice que estamos justificando que se consideran, obviamente, como causas graves. Pues ya no entendí. El dictamen así lo dice en el párrafo segundo o tercero de la página o de la foja 5 del dictamen. Es una contradicción. Estamos diciendo que no lo vamos a conocer y de pronto aquí decimos, bueno, sin embargo, sí lo consideramos justificado para que proceda a calificarse la causa grave. Este párrafo en sí mismo es contradictorio y también ilegal. Termino rápidamente para decirles, me parece a mí que esta soberanía, en esta propuesta que yo hago, en esta reflexión y en esta intervención, lo que debiera hacer es tomar un acuerdo donde quede determinada con toda claridad y no se requiere una interpretación sistemática ni funcional de la norma, sino simplemente un acuerdo que pueda ser sometido por la propia Comisión de Justicia o por la propia Comisión de Estudios Legislativos, que una de ellas preside aquí el excelso senador Insunza, para que estos trámites se conozcan única y exclusivamente por el órgano de administración del Poder Judicial y no por esta soberanía, con el ánimo de que se le dé el cauce legal que corresponde. No es venir a nada más a conocer por conocer. Y con esto, déjenme decirlo con esta claridad, permitiríamos simplemente poner en conocimiento de esta soberanía la designación que el INE tendría que mandar de quien debe sustituir. Y así evitaríamos estar conociendo casuísticamente cada una de las licencias, renuncias, ausencias temporales o definitivas. Con esto termino y concluyo, Presidenta. Muchas gracias. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes del quinto y séptimo semestres de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Jalpan, quienes acuden por invitación de la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez para conocer el desarrollo de los trabajos legislativos. Sean bienvenidos y bienvenidas al Senado de la República. Honorable Asamblea, también les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Universidad Marista de Querétaro, quienes acuden por invitación del senador Agustín Dorantes Lambarri. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Casa del Federalismo. Continuamos con la discusión del dictamen. Sí, senador Corral, ¿con qué objeto? Gracias, Presidenta. Quisiera solicitarle el uso de la palabra en mi calidad de presidente de la Comisión de Justicia para rectificación de hechos en relación con lo antes expuesto. Sí, con mucho gusto, para rectificación de hechos al final.
Tiene ahora el uso de la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor del dictamen. Adelante, senador, tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Parece que a la oposición le cuesta mucho trabajo reconocer lo obvio, que no hay una reforma a la Constitución, sino hay una Constitución vigente que estableció la elección por voto universal, secreto y directo del Poder Judicial, y que es tan exitosa e importante que el pasado jueves 13 de noviembre, además de ser el cumpleaños del compañero presidente López Obrador, la Corte decidió que por fin, después de 17 años de litigar para no pagar impuestos, el fascista de Ricardo Salinas Pliego pagara sus impuestos. Yo no voy a entrar al fondo del debate porque comparto lo que dijo el senador Insunza. Son cosas totalmente diferentes las que aquí se quieren revolver. Pero no voy a permitir que por la puerta trasera se meta la aseveración de que el pasado sábado, en la supuesta manifestación de la Generación Z, se reprimió. Lo que sucedió el pasado sábado fue que por fin se quitó la máscara a la derecha y mostró su rostro fascista y violento. No les importaba llenar el Zócalo ni manifestar diferencias de opinión, senador, sino lo que querían era generar la violencia cobarde que hicieron el sábado. De 120 lesionados, 100 fueron policías. Y Televisión Azteca cubriendo minuto a minuto, promoviendo senador, el fascismo y la violencia más cobarde y deleznable. ¿Perdón? ¿Me permite interrumpirlo? Sí, ¿cómo no? Está solicitando el uso de la palabra la senadora Carolina Villano. Le preguntaría que con qué objeto. Moción de orden. Mire, el senador, su frase favorita era que no metiéramos por la puerta de atrás la agenda política. Es justo lo que está haciendo, que se apegue al tema. Gracias. Ella lo metió. Sí. Bien, nada más que aquí se está discutiendo también lo de la cuestión judicial y en específico hay un dictamen y se habló de la magistrada a tal hora que tampoco era del tema. Entonces, bueno, continúe el orador. Pero además yo no metí por la puerta trasera la agenda política. A mí me extrañaba que no hubiera agenda política y quien la metió por la puerta trasera fue el PRI. Un partido que reprimió durante décadas, 2 de octubre del 68, 10 de junio del 71, mandó a la cárcel a Valentín Campas Salazar y a Demetrio Vallejo, 11 años, solo por pensar diferente, asesinó a Lucio Cabañas, asesinó a Genaro Vázquez, asesinó a Rubén Jaramillo, a su esposa que estaba embarazada, a sus 2 hijastros. ¿Le sigo o le paro? Solo así de memoria, bote pronto. Y Acción Nacional, los paniaguados. Hoy quedó claro, desde ayer nuestra compañera Luisa María Alcalde demostró que Edson, se me olvidó el apellido, Andrade, cobró más de 2 millones de pesos haciéndose pasar por apartidista y fue uno de los promotores de la violenta y fascista manifestación del sábado pasado. Están derrotados políticamente, están derrotados electoralmente y ahora, como lo dijo Jorge Romero, quieren ir a la violencia fascista para buscar descarrilar a nuestro gobierno y con la desvergüenza más inaudita, traidores a la patria y traidores al pueblo, piden la intervención del gobierno de Estados Unidos. Sépanse que hay mucho pueblo detrás de nuestro movimiento. Termino, senadora. Estoy más que apegado, senadora presidenta, estoy más que apegado al tema porque dije que no iba a permitir que metieran por la puerta trasera la aseveración de que el sábado reprimió nuestro gobierno. Si hay un régimen de libertades es el que encabeza la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que insultaron con una rabiosa misoginia el sábado pasado. No he escuchado
a un dirigente de la oposición rechazar tajantemente los insultos miserables, cobardes y misóginos en contra de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sépanse que aquí está la bancada de Morena, del PT y del Verde para respaldar con todo a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a nuestro gobierno y a nuestro movimiento. Serán derrotados política, electoral, en las calles, socialmente, en todos los sentidos, porque están en la posición más deleznable, la del fascismo, racismo y clasismo violento que no logrará su objetivo. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes y docentes de la licenciatura en Derecho de la Universidad Tecnológica del Centro de México, Campus Celaya, quienes acuden por invitación del senador Miguel Márquez Márquez. Sean bienvenidas y bienvenidos a la Casa del Federalismo. En virtud de no haber más personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea si el dictamen está suficientemente discutido. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Si se encuentra suficientemente discutido, señora presidenta. En virtud de que están registradas 2 personas para rectificación de hechos, le daré la palabra al senador Javier Corral Jurado y a la senadora Carolina Villano y a la senadora Malú Micher. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Con el propósito de orientar y clarificar la discusión de la materia del dictamen, de entrada solicitaré a la Secretaría de la Mesa Directiva o a la Presidencia de la Mesa Directiva que pueda instruir a la Secretaría a 2 lecturas de ilustración que nos colocarán en los supuestos legales en los que estamos. Pediría en primer lugar que se leyera la fracción octava del artículo 76 de la Constitución. Luego, que se pudiera hacer lectura a la fracción 21ª del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Repito, fracción octava del 76 constitucional, primera lectura, y segunda lectura sería la fracción 21ª del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se concede la moción. Le recuerdo que tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Artículo 76, fracción octava. Otorgar o negar las solicitudes de licencia o renuncia de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación conforme al artículo 98 de esta Constitución y en los términos que establezcan las leyes. Y el artículo 80, 21ª, recibir las renuncias que presenten las y los magistrados de circuito y las y los jueces de distrito e informarlas al Senado de la República para los efectos del artículo 76, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Solo le faltó en la lectura señalar que el artículo 80 habla de las atribuciones del órgano de administración judicial. Para efectos, dice, de lo señalado en la fracción octava del 76, que significa tomarle protesta al sustituto de quien presenta una renuncia. Por lo tanto, he visto aquí una confusión enorme. Entiendo que muchos compañeros y compañeras todavía no puedan imponerse de la nueva legislación reglamentaria de la reforma judicial, pero es evidentemente que han traído una confusión brutal
sobre la materia que estamos observando. No hemos calificado renuncia alguna porque no es nuestra función en materia de jueces, de magistradas o magistrados. Lo que hemos hecho es dado el trámite correspondiente para los efectos de la fracción octava del 76. Así lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es facultad del órgano de administración judicial. No estamos calificando nada. Es una confusión o, en todo caso, un desconocimiento, pero por ningún motivo una ilegalidad de la Comisión de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la palabra también para rectificación de hechos por 2 minutos nada más, Manuel Añorbe Baños, del Grupo Parlamentario del PRI. Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros senadores, mexicanas y mexicanos, no le demos vuelta. Lo que pasó el sábado, 15 de noviembre, fue una represión del gobierno de Morena. Ahí están las imágenes, las redes sociales, cómo con toletes, encapsulamientos contra niñas y niños, contra jóvenes, contra reporteros y personas de la tercera edad que protestaban. Fue un gobierno autoritario, represor y criminal lo que vimos en las imágenes y en las redes sociales, porque ustedes siempre dijeron que no reprimían a nadie. Lo dijeron en el 2012, que las fuerzas con tolete y los granaderos ya no iban a existir. Y aparecieron el sábado, por supuesto. Así quisiéramos que combatieran el crimen organizado, no contra la gente. Permite, senador. Porque quiero decirles que el bloque negro que ustedes defienden, por supuesto, son ustedes, los de Morena. Y ahí están los resultados, no nos engañemos. La gente salió a la calle por enojo, la gente salió a la calle por la violencia que existe en este país, la gente salió a la calle porque está harta de que no construyan la paz como se comprometieron para gobernar, porque salió a la calle por el asesinato de Carlos Manzo, salió a la calle porque el país entero está en llamas, salió a la calle porque México quiere paz. Y ahí están sus bots, la gente que salió, por supuesto, con los jóvenes a manifestarse. Por eso les decimos, no repriman, sean congruentes, no cambien la narrativa. Hoy aplauden que los jóvenes que salieron a marchar y manifestarse por el asesinato de Carlos Manzo, entre comillas, los reprimieron, al final no los aplaudieron. Y aplauden que estén detenidos y golpeados, son sus presos políticos de Morena. Es cuanto, Presidenta. Tiene el uso de la palabra el senador Eric Iván Jaime Sarchundia. Tiene la palabra hasta por 2 minutos. Cierra la senadora Marta Lucía Micher Camarena. Bien, muchas gracias, Presidenta. Se ha comentado aquí y me parece un poco distraído que se presente un dictamen sin haber por lo menos leído en su integridad, y me vuelvo yo a colocar en la página 5, la foja 5 del dictamen, párrafo 13. Por tanto, dice, resulta claro que a esta soberanía no compete calificar causa grave que justifique la renuncia de una persona juzgadora. Voy a poner puntos suspensivos para no leerlo todo. Y dice después, sin embargo, atendiendo a que el fulano de tal hizo saber las causas que le impiden continuar desarrollando su labor como juzgador, estos se consideran justificados,
Se dice aquí que existe una justificación por parte de esta soberanía a lo que se supone ya justificó el órgano de administración. El órgano de administración exactamente es el facultado, el competente para recibir esas renuncias, como se ha dicho en el tema de la ilustración en los artículos que se han citado, el 76 de la Constitución y el 80 de la Ley Orgánica. Consecuentemente, lo que estamos haciendo aquí es veladamente llevar a cabo una justificación de una causa grave de manera implícita, de manera velada entre el dictamen. Por eso digo, y lo digo con toda claridad, es ilegal. Hay que leer con correcciones, con todo detenimiento este dictamen y darle la precisión que se requiere. Tiempo, concluya, senador. Con eso concluyo. Propongo nuevamente la necesidad de que esta soberanía no conozca de estas renuncias. Debe ser el órgano de administración del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Malú Micher, del Grupo Parlamentario de Morena. Hasta por 2 minutos. Y con ella se cierra la lista de oradores y oradoras por hechos. Gracias, senadora. ¡Qué bárbaros! ¡Qué desmemoriados! Mataron a su candidato, mataron a su secretario general y aquí se vienen a llenar, a desgarrar, a decir que son los puros de la historia. Les voy a recordar: Aguas Blancas, Tlatlaya, Ayotzinapa, Acteal, los asesinados del 68, los asesinados del 71, el movimiento estudiantil Río Blanco, magisterial. ¿Cómo pueden ustedes atreverse a llamarle represor a este gobierno de la Cuarta Transformación? Ustedes están confundiendo represión con nuevos modelos de gobierno. Aquí no hay quien los calle. Ustedes pueden seguir diciendo lo que quieran, sí, levanten sus cartelitos, sean felices. Son ustedes unos desmemoriados, son asesinos. Eso es lo que han hecho. Y además ya no pueden, miren, 1, 2, 3, 4, no caben ni en la selfie. La selfie les queda grandota. 4, son 4. Y no pueden con una mayoría que ha votado por un cambio. Ya estuvo bueno. Ya, tranquilos. Senadores y senadoras, por favor, orden. Orden en la Asamblea. ¿De cuál paz hablan? Es la primera vez en la historia de este país que dejan de ser pobres 10,5 millones de mexicanas y mexicanos. Es la primera vez en la historia que ustedes olvidan que ahora 1,300,000 mexicanas y mexicanos tienen techo, tienen salario, tienen casa, tienen empleo. ¿Qué les pasa? Debería darles vergüenza, bola de desmemoriados. Perdón, conté mal, no son 4, son 6. Perdón, debí de haber votado, contado bien. Señores y señoras, esto no es represión, es democracia, es nuevo modelo, es una nueva manera de gobernar y eso no va a regresar. Esos que mataron a su candidato, esos que mataron a su secretario general del partido, no volverán, no regresarán jamás a gobernar este país. Muchas gracias.
Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, sede Azcapotzalco, quienes acuden por invitación de la senadora María Martina Cantú Can. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Casa del Federalismo, la casa del debate público, del debate político, como ustedes lo pueden observar. Para otorgar certeza absoluta a la decisión de este Pleno y de conformidad con el acuerdo suscrito por la mesa directiva, se realizará la votación de manera nominal. En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del dictamen. Sí, ¿con qué objeto, senadora Cintia López Castro? Sonido en el escaño de la senadora López Castro. Gracias, Presidenta. Solamente para registrar mis 2 votos a favor en las previas votaciones. Estábamos en una reunión y ya no pude alcanzar. Muchas gracias. No se escucha bien, si puede hablar más fuerte, por favor. Solicitarle amablemente si me puede registrar a favor las 2 votaciones anteriores, ya que estuvimos en una reunión y no alcanzamos a llegar. Gracias. Con mucho gusto, senadora López Castro, se registra su voto anterior y toma nota la secretaría. El sistema sigue abierto, compañero senador. Si me ayudan registrando su voto, se los agradeceremos. Informo a esta honorable asamblea que resta menos de 1 minuto para que se cierre el sistema electrónico de votación, por lo que les pedimos registrar sus votos. ¿Se informa del resultado?
Está votando la senadora Simey y ya avanzamos. Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador por emitir su voto. ¿Listos? Muy bien. Senadora Chavira, si nos ayuda registrando su voto. Gracias. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señora presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 106 votos, de los cuales 92 son a favor, 0 en contra y 14 abstenciones. Aprobado el dictamen de la Comisión de Justicia. En términos de lo que establece el primer párrafo del artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere al Instituto Nacional Electoral que señale quién es la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo, para que rinda la protesta constitucional correspondiente para desempeñarse por el periodo que resta al encargo.